el programa en la mano, a la primera ponencia, que está bastante bien, titulada Humor y convivencia, que es a cargo de Pepe Villuela, así que dale ya la bienvenida a Pepe. Bueno, es un placer, gracias por la invitación y bueno, supongo que también tengo que... No, en este lugar, después de esta brillante presentación de las jornadas, y no sé si justificar, pero sí de algún modo explicarme, aunque solo sea a mí mismo, qué hago aquí. Sobre todo porque yo no te he presentado. He dado por supuesto... Me está olvidando. No. He dado por supuesto que todo el mundo conoce a Pepe Villuela, como creo que es así, y no hace falta mucho más. Pero vamos, si alguien tiene alguna duda de quién es o a qué se dedica... Solamente deciros una cosa que ayer se le olvidó también al periodista, y es que es licenciado en Filosofía, como algunos de vosotros sabéis, por la misma universidad que lo soy yo y muchos de vosotros también, ¿no? Por la Universidad Autónoma de Madrid. Así que hemos compartido también profesorado. Y bueno, es de una generosidad que ni os lo imagináis. Porque es verdad, la primera fue un sí y a partir de ahí ya todo han sido facilidades para venir, para las fechas, para la temática, para todo. Yo creo que puede ser muy interesante lo que nos diga y ya está. Vale, pues muchas gracias. Sí, hablaba de aterrizar y hablaba de ubicar el sentido de mi presencia en unas jornadas sobre filosofía. Aparte de porque, en un momento determinado de mi vida sí me dediqué a estudiarlo, pero en absoluto, se lo decía esta mañana a Ana viniendo para acá, yo en absoluto nunca en mi vida jamás me he sentido filósofo. Creo que hay una diferencia sustancial entre haber estudiado, entre haber sido alumno de una facultad de filosofía y haber tenido esa vocación de dedicar esos años a estudiarlo, pero a partir de aquel momento, digamos que esa actividad que antes se comentaba de pensar, que por otra parte es inevitable estar haciéndolo constantemente y sobre cualquier cosa, es inevitable opinar y tener nuestros puntos de vista, pues no me he dedicado ni a la investigación, ni a la docencia, ni a la práctica de la filosofía, más allá de lo que pueda llevarse a cabo de una forma natural, ¿no? Porque ahí somos seres pensantes y constantemente estamos ejerciendo esta capacidad y esta facultad. Pero quizá mi presencia aquí sí que tenga más justificación por ese segundo sustantivo, el del humor, porque también, sí, quizá de una forma casual, pero poco a poco, a medida que han ido avanzando los años de una forma ya muy consciente y muy deliberada, he querido dedicarme al humor más allá de lo que profesionalmente pueda tener una recompensa económica, ¿no? Más allá de que pueda haberse convertido en un oficio, sí que el humor para mí ha ido ocupando territorios en mi vida en general. Entonces, pues creo que por ahí puede tener un sentido, más allá de porque yo haya estudiado filosofía, porque me he dedicado al humor. Y el humor me ha llevado a unos territorios cada vez más interesantes, por lo menos en lo que tiene que ver conmigo. Quiero decir, en lo que tiene que ver con mi opinión sobre a qué he dedicado mi vida. Y la idea de estar aquí tendría que ver con la de compartir con vosotras y vosotros estas experiencias, por si pudieran ser de utilidad, ¿no? En un foro de gente que se dedica a la filosofía, el hecho de considerar el humor como una forma de hacer filosofía, como una forma que tiene que ver con lo intelectual, pero también tiene que ver con lo vivencial y por lo tanto tiene que ver con aspectos muy prácticos. Podría haber una metafísica del humor, pero yo hablaría también de una física del humor y de un meter las manos en el lodo, en el barro, en el agua, en la tierra, en la sustancia que sea que tenga que ver con el humor. Dedicarse al humor es adoptar un punto de vista, yo diría, un punto de vista sobre la realidad, sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre lo que nos rodea, sobre nuestro comportamiento, tiene que ver con la ética. El humor yo creo que modifica, es una herramienta también de intervención en aspectos yo creo que muy sustanciales de nuestra vida.
Y de eso es de lo que os quería hablar, de cómo y de por qué me he ido enamorando cada vez más de la comedia, desde el punto de vista teatral, y del humor en lo que tiene que ver con las relaciones y en lo que tiene que ver con esa intervención, ¿no? Social. El mundo es muy convulso. No creo que sea especialmente convulso en estos momentos, quizá, bueno, pues somos más en el planeta y como tenemos un ADN muy belicoso, pues probablemente los conflictos no es que sean de tipo diferente, pero sí son más numerosos, ¿no? Y están extendidos por el planeta. Pero el humor ha estado siempre presente en las relaciones humanas. Yo creo que ha tenido que ver con la necesidad de sobrevivir, fundamentalmente. Pienso que de ahí quizá cuando se me pidió un título para esta ponencia, pensé que podría ser bueno hablar de humor y relacionarlo con la convivencia. Porque creo que no solamente en el mundo interpretativo y en el mundo teatral, la comedia siempre ha tenido como una consideración menor, porque parece que tomarse las cosas a broma o tomarse las cosas desde el punto de vista de la comedia tendemos a verlo como algo que desvirtúa el propio discurso o que hace de menos a aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Siempre en el aspecto y en el mundo teatral la tragedia es la reina y la comedia es la hermana menor, es la hermana que tiene más que ver, pues eso, con la frivolidad incluso. Y yo creo que no es así. Creo que de hecho la comedia tiene una posibilidad de trascender lo real para ser capaz de verlo desde otro sitio y modificarlo, por lo menos sin tanto desgarro como la tragedia, que tiende, yo creo, al victimismo y tiende a considerarnos como seres humanos pobrecitos que vivimos en un lugar donde todo es inhóspito y nos tenemos que dedicar a sufrir fundamentalmente para salir de los conflictos. La comedia, aparte, yo creo que de algo mucho más valiente, o diría arrojado, y por lo tanto, pues a lo mejor temerario, ¿no? Tomarse las cosas a broma, bueno, pues puede ser... Por eso hablaba, y me parecía muy acertado hace un momento Ana cuando hablaba del miedo y de la capacidad que tiene la comedia, entre otras cosas, y el humor para superar el miedo, para enfrentarnos a aquello con los que pretenden dominarnos y atemorizarnos. La Iglesia ha sido secularmente una gran perseguidora del humor. En la Iglesia la risa, yo creo que todavía, no frecuento muchas iglesias, pero creo que hay una actitud en el momento en el que uno entra a una iglesia, no de entrar y hacer, sino más bien la de hacer así, y encogerse y bajar los ojos y adoptar una actitud de sumisión y de, bueno, quizá incluso de suspensión de la reflexión, para entrar en la activación de la fe y en la activación de la creencia en el dogma, ¿no? El humor en la Iglesia nunca ha sido bien visto, tradicionalmente, secularmente y actualmente, ¿no? Creo que porque precisamente disuelve el miedo que se necesita para hacer creer sin hacer preguntas. Algo muy contrario a lo filosófico, ¿no? Es decir, los filósofos creo que se caracterizan fundamentalmente por la pregunta y por el porqué. Y esto tiene algo que ver con que me quieras dominar o tiene algo que ver con que me lo tengo que creer. ¿Por qué me tengo que creer algo sin ponerlo en cuestión, ¿no? Bueno, pues cuando eso se hace encima con, digamos, dosis de humor y carcajada, lo diabólico aparece inmediatamente en la mente de quien te lo pretende imponer, ¿no? Dice, estás siendo muy malo,
estás saliendo del surco, no puedes cuestionar la existencia de Dios, ni muchísimo menos, por supuesto, ser irreverente con este tipo de cosas, porque estás dañando bueno, pues sobre todo a la gente que tiene una fe en esto, ¿no? Es decir, la fe religiosa se siente enseguida herida y se siente enseguida atacada, pero quienes nos dedicamos al humor no podemos quejarnos ni siquiera si nos prenden fuego, porque, bueno, pues te lo mereces, ¿no? Es un ser diabólico y entonces una colleja no basta, hay que quemarte, porque lo que dices me hace pensar y no quiero pensar. Bueno, creo que la comedia siempre ha sido subversiva, siempre ha tendido a darle la vuelta y atacar sobre todo al poderoso, ¿no? Creo que eso es algo que, bueno, también ha estado mal visto. Los bufones se han jugado la vida y la han perdido muchas veces precisamente por su capacidad o el riesgo que han corrido a la hora de intentar criticar o acercarse a una posición crítica ante el poder desde el humor, cosa que al humor, o sea, al poder pues tampoco le ha hecho mucha gracia, ¿no? Ahora hablamos del poder civil y los reyes, bueno, pues consentían a sus bufones, de alguna manera les hacían pensar y adoptar posiciones críticas con respecto a lo que estaban pensando, porque el bufón se lo sabía plantear de una determinada manera, que le hacía reír y que le ponía él mismo en solfa, hasta que de pronto el poderoso pues sentía que aquello había pasado la raya y se cargaba al bufón. Nuevamente, bueno, pues el humor, quiero decir, ha sido una actividad peligrosa en determinados momentos, ¿no? Frente a la religión, frente al poder, porque tenía y sigue teniendo, y creo que no debe perder ese carácter subversivo, sobre todo cuando se dirige al poderoso, porque el poderoso tiene herramientas suficientes para defenderse y el humor probablemente pues las únicas que utilice sean las de la palabra, las de la libertad de expresión y las de, bueno, pues las de provocar carcajadas en un momento determinado, pero la carcajada en una multitud que está riéndose del poderoso, pues evidentemente al poderoso nunca le ha hecho demasiada gracia. Bueno, estoy haciendo un alegato a favor de la comedia, estoy haciendo un alegato a favor del humor a lo largo de la historia como actitud irreverente, como actitud subversiva, como actitud de protesta, y vuelvo a la idea de la no victimización que uno lleva a cabo cuando hace ese tipo de reflexiones desde el humor, cosa que a mí me parece que sí está bastante presente en la tragedia, ¿no? Y esto lo hemos ido arrastrando. Hoy en día, pues incluso yo diría que la comedia en el cine, la comedia en la televisión, aparte de que se haga muy mala comedia, ¿no? Eso también, no solamente estoy dispuesto a admitirlo, sino que me encantaría que no fuera así. Pero la comedia, incluso cuando es buena, es una especie como de patio de atrás, ¿no? de las artes escénicas. Los grandes galardones y premios van siempre otorgados a trabajos en los que se sufre. La tragedia, ¿no? Creo que ahí ponía que yo había recibido un Max. El Max a mí no me lo han dado nunca por una comedia, me lo han dado cuando he hecho personajes que sufren, a los que les duele vivir, ¿no? Y la vida es la hostia de mala, qué horror, tal. Entonces, bueno, que sufrir está premiado. Sí, reír a mí me parece muchísimo más divertido y muchísimo más edificante, es constructivo, pero darle un premio a una comedia es como que, bueno, quizá yo como cómico pienso que me consuelo pensando, es algo cursi decirlo, pero bueno, el premio lo tenemos en la risa de las personas. Pues claro. Y ya no nos hace falta más, es mentira. No, los premios, los payasos, ahora entraré en el mundo payaso, los payasos nos sentimos premiados y suficientemente galardonados con la risa de los niños, tan bonita. No me den un premio nunca, por favor, y menos en metálico.
quiero sentir que estoy entregado a la causa y que las carcajadas de la gente son el mejor premio. Pero mañana comeré también. Bueno, esto es una broma, pero es cierto que es algo que comentamos mucho en la profesión. En la comedia, bueno, es una comedia, no, estoy haciendo una tragedia. Son distintas formas de sentirse, ¿no? y de ver. Aunque luego, por debajo de la mesa, se dice muchas veces, no, pero es que la comedia es mucho más difícil, ¿no? Porque es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Yo ahí no estoy de acuerdo. No creo que sea mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Porque creo que estamos deseando reírnos. Es una necesidad de primer orden y no es un artículo de lujo, no es algo que tengas de lo que puedas prescindir. Creo que el humor es imprescindible, creo que lo necesitamos en nuestra vida. Desde un punto de vista terapéutico, probablemente, ¿no? Ahora hay muchos encuentros de risoterapia, porque el hecho de reír por reír ya es bastante saludable. Uno mueve la musculatura abdominal y se oxigena, hiperventila, se marea y dice qué maravilla, y luego sale con dolor de tripa y bueno, que reír es muy bueno, vamos, y la gente en la risoterapia se reúne para reír porque sí, es decir, no se cuentan chistes, sencillamente empiezan a moverse y contagian su risa, porque bueno, efectivamente hay algo misterioso en la risa que de la misma manera que existe en el bostezo, tendrá que ver con las neuronas espejo o lo que sea. Cuando oímos a alguien, cuando oímos una carcajada general queremos participar, ¿no? ¿De qué se ríen? Yo también quiero, ¿no? Constantemente queremos participar del humor y queremos agarrarnos a esa emoción, a esa sensación, a esa manifestación tan humana que es la de la risa, esa explosión natural que se produce cuando de pronto vemos algo que nos lo provoca. Y en ese sentido, y volviendo a mis experiencias, desde que empecé a hacer teatro, bueno, pues yo no sabía lo que me iba a dedicar, pero encontré que el teatro era algo que me daba placer, que me gustaba. Y luego, con el paso del tiempo, cuando terminé de estudiar y empecé a buscar trabajo, me di cuenta que a los sitios a los que iba a buscar trabajo siempre me preguntaban lo mismo, que si hacía humor, porque hacer humor era algo que bueno, la gente demandaba, ¿no? Estoy hablando del Madrid de los 80 y había muchos bares donde por la noche la gente se reunía a escuchar música o a reírse, porque claro, cuando yo les decía que había estudiado arte dramático, pues también me decían, hombre, pero ¿qué vas a hacer? ¿Un monólogo de Shakespeare? ¿Vas a venir aquí a...? Y yo digo, bueno, pues tengo que inventarme algo, tengo que adaptarme al medio, y si para sobrevivir hay que hacer reír, voy a ver a qué recurro. Bueno, revisé, sin necesidad de un diván psicoanalítico, pero revisé qué era lo que a mí me gustaba, qué era lo que a mí me había hecho reír a lo largo de la vida, y entonces empecé, digamos que a copiar, pues a utilizar esos referentes. Estaba Chaplin, estaba Buster Keaton, estaba Charlie Rivel, grandes payasos que habían hecho reír a mucha gente sin necesidad de recurrir a la palabra. Antes se mencionaba aquí a Gila, Tipicol, yo conocía ya también por aquel entonces a Faimino y Cansado, y me di cuenta de que ese no era mi ámbito, que quizá me podía explorar más en el ámbito de la no verbalidad, de la gestualidad. Y encontré ahí un camino y empecé a trabajar desde un sitio que después me ha seguido inspirando constantemente, que era el mundo de la infancia. La torpeza. La torpeza que tienen los niños y las niñas, la torpeza que tenemos cuando estamos descubriendo el mundo, la torpeza que tenemos cuando sentimos curiosidad y no sabemos a lo que nos enfrentamos, ya sea un carrete de hilo o ya sea pues, una silla
como la que yo descubrí en manos de Charlie Rivel. Charlie Rivel de pronto representaba el mundo de la búsqueda, pero también en este caso en un ámbito ya senil, ¿no? Era el payaso viejo que parecía un niño. Es curioso también cómo en nuestro círculo, en lo que es la vida, ¿no? En este eterno retorno, nos encontramos con aspectos muy similares en la infancia y en la vejez. El niño es torpe porque está aprendiendo y los viejos somos más torpes porque vamos olvidando y perdemos destreza y acabamos encontrándonos en la nada, ¿no? Finalmente, todos ellos vienen de la nada o desde ese silencio anterior a nuestra vida y nosotros después nos aproximamos a ese silencio eterno. Pero en este recorrido vital, pues hacemos un recorrido que va, pues eso, desde el no saber porque no sé, porque estoy aprendiendo, al no sé porque estoy empezando a olvidarme y a desaparecer. Y bueno, pues a mí me resultó muy sugestivo encontrar, hacer el ejercicio del no saber, porque el ejercicio del no saber está lleno de preguntas. Ahí entronca de alguna manera de nuevo el humor con la filosofía. Y en el no saber uno encuentra la vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Y me parecía interesante también que en un mundo en el que todos queremos saber de todo y todos queremos opinar sobre todo y todos nos creemos los reyes del mambo, hubiera un personaje, que es el que empecé a descubrir, que basara precisamente su éxito en el fracaso. Y es el payaso. Me encontré con el payaso. Un buen día encontré que el payaso, más allá de las fiestas infantiles y de cumpleaños, venía siendo históricamente un personaje presente en todas las culturas y en todas las civilizaciones. Los payasos, aparte de porque hacen reír, invitan a pensar, invitan a la reflexión. Hay datos antropológicos que muestran la existencia de este tipo de figuras en culturas muy diferentes. Culturas pues mesoamericanas han encontrado, pues fijaros la cercanía que hay entre un payaso que se pinta la cara y se pone una nariz y se viste estrafalariamente con la de un señor que también se pinta la cara y lleva plumas y se pone a danzar alrededor de un fuego, con la idea pues de levantar el ánimo y el espíritu a una comunidad que está trashumando, intentando llegar hasta un sitio y que lleva muchísimo tiempo pasándolo mal, pero que de pronto se encuentra con alguien que les levanta eso, la moral, haciendo el tonto, ¿no? Literalmente tirándose al suelo y haciendo cosas que a ellos les lleva pues a la danza, o les lleva al baile, o les lleva a la desinhibición, y les saca, digamos, de esa cotidianidad dura, y de pronto recuperan la energía para seguir adelante juntos, precisamente pues haciendo el tonto, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos los payasos. No me considero payaso, no me considero filósofo, pero sí me gusta considerarme payaso. Y cuando algunas veces vas a los sitios y dices, hola, ¿qué tal? Y te presentan y tú dices, no, yo soy payaso. La gente incluso te mira como diciendo, no te maltrates, ¿no? No te insultes. Hombre, dices, no, yo soy payaso. Y dices, payaso, no sé, ¿no? Y bueno, si lo digo absolutamente convencido de lo que digo y con una sensación incluso de no sé si merezco llamarme payaso. Porque para mí, ¿qué es un payaso? Hablaba antes de la infancia, hablaba de la vejez. En el payaso hay algo que representa la marginalidad, representa al excluido. El payaso es el tonto, es el que no sabe hacer las cosas, el que constantemente se equivoca, el que es incapaz, ¿no? de hacer nada. El que provoca la risa, es el hazme reír. Está al servicio de una comunidad para sacrificarse de algún modo ante ellos, perder de algún modo la dignidad y hacer que los demás se rían. Pero si analizamos el punto de vista de aquel que ríe,
lo que nos encontramos es precisamente con alguien carente de eso, de esa energía que provoca el payaso, y de alguien que se siente identificado con aquel que de algún modo, digamos, se inmola, ¿no?, en el ara de sacrificio del escenario para que yo me ría. ¿Y por qué me río? Pues porque en el fondo siento una identificación profunda con aquel ser que está fallando. Y nos estamos riendo juntos de alguien porque resulta que todos participamos probablemente de esa misma torpeza, de esa misma incapacidad, de ese mismo fracaso que estamos negando en nuestra vida de una forma habitual. Por ejemplo, pues uno va por la vida con la dignidad que nos caracteriza, intentando mantener el tipo por la calle, y de pronto en un momento determinado tropiezas, ¿no? Y el tropiezo es, bueno, pues de algún modo es yo diría que el síntoma más esencial y primario de lo que es el fracaso. Es decir, tú vas con tu dignidad por la calle y vas caminando por la calle y de pronto tropiezas, ¿no? Y entonces ya, o sea, esta cosa que llevabas por la calle de pronto se rompe. Hay algo que lo desbarata y entonces uno casi siempre lo primero que hace es mirar. Mirar porque se me oye así mejor, supongo. Porque claro, porque dices es que ya no, ahí va, que me han visto, no me han visto. Si no me han visto, no pasa nada. Porque yo ya sé que soy perdedor, yo ya sé que tropiezo, pero claro, los demás no lo saben y creen que yo siempre voy por la vida siendo un ser muy digno. Y claro, si esto te pasa contigo mismo, imagínate lo que pasa si ridiculizas a alguien poderoso, ¿no?, y de pronto pues le haces tropezar o subrayas lo que son sus defectos. Bueno, pues ya te conviertes en ese ser, digamos, diabólico. Bueno, volviendo al tropiezo y volviendo al fracaso y volviendo al payaso y a lo que es para mí. El payaso representa esa necesidad, incluso, o esa inevitabilidad, sería más la palabra, la inevitabilidad de fracasar que tenemos. Ya me voy a poner un poco también en este aspecto, en este momento muy filosófico, y decir, bueno, representa lo que somos, en esencia, unos perdedores, porque nacemos con la partida perdida, sabemos que vamos a palmar, aquí no se va a quedar nadie, o sea, esto que nos mantiene aquí, que es la vida, este pulso, se acaba, y lo sabemos todos, ¿no? Nos negamos incluso a pensar en ello y a hablar de la muerte, pero asumir la falibilidad, asumir la derrota, asumir nuestro propio fracaso es algo de lo que el payaso está constantemente haciendo gala. Es decir, yo asumo que soy tonto, asumo que no sé, asumo que me equivoco y asumo que soy un fracasado. De hecho, ¿cómo van vestidos o cómo vamos vestidos normalmente los payasos? Pues con trajes o ropas que no encajan en colores, o más bien lleno de remiendos, o con unos zapatones que no son los tuyos porque seguramente los habrá encontrado en la basura. El payaso representa la marginalidad, aquello que todos o que nadie quiere ser, pero que de alguna manera todos sabemos que somos carne, ¿no? Y tenemos posibilidad de llegar a serlo si es que no lo somos ya en esencia, ¿no? Y por eso esa figura nos ha acompañado desde siempre, porque constantemente necesitamos que nos recuerden, como tenían los emperadores romanos, ¿no?, a alguien que nos diga, has ganado esta batalla, pero te vas a morir igual, ¿no? Es decir, no te encumbres tanto. Digamos que el payaso y el humor nos hace tocar tierra, nos hace sentir que somos humanos y nos ayuda a encontrar la belleza de la imperfección. También, por otra parte, ¿no? Buscamos la perfección constantemente, pues, por ejemplo, a través de nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, pues yo quiero estar delgadito, yo quiero estar fibroso, yo quiero ser alto, quiero ser guapo, quiero ser perfecto, ¿no? Estos modelos que nos ponen en las revistas y constantemente nos hacen sufrir
bueno, pues el payaso de pronto invita a decir, pues oye, que no pasa nada por tener tripa, que no pasa nada por ser calvo, que no pasa nada por ser feo, que no pasa nada porque hasta el ser más bello y más hermoso tiene defectos, ¿no? Entonces, aceptemos nuestra imperfección, vivamos con ella, seamos felices, en la medida de lo posible, no intentando ocultar aquello que nos avergüenza y que han hecho que nos avergoncemos de ello, porque realmente un niño, vuelvo a la infancia, difícilmente se va a avergonzar pues, de equivocarse. Los niños conviven con la equivocación sin saber ni siquiera muchas veces que se han equivocado, sencillamente porque son libres. Entonces, pues juegan y utilizan un determinado objeto equivocadamente a nuestros ojos. Ah, mira, el pobre no sabe cómo se utiliza un tenedor. Bueno, pues él se lo está pasando bomba investigando acerca de ese objeto, ¿no? Es muchísimo más feliz que aquel que sabe para qué sirve el tenedor, precisamente porque no lo sabe, precisamente porque en su duda constante, en su investigación, en su exploración, está saboreando la vida y no sencillamente haciéndose el listo porque sabe porque sabe caminar, ¿no? El payaso para mí es un compañero. ¿De dónde sale un payaso? El payaso nace de uno mismo. Es decir, ahora estamos trabajando en un taller sobre la búsqueda, digamos, del payaso, y donde hay que buscar está muy cerca, es en ti. Atrévete a equivocarte, atrévete a fallar y atrévete a reírte de ti mismo, que creo que eso es muy importante. Está sonando todo el rato, ¿no? Me voy para atrás. Debe ser el obispado o algo. Bueno, ahora voy a hacer una cosa, porque creo que era Gómez de la Serna, es uno de los mayores y más grandes escritores que hemos tenido y además un hombre dotado de muchísimo sentido del humor. Él decía que hablar e intentar definir el humor era como clavar una mariposa con un poste de telégrafos, ¿no? Te lo acabas cargando y la posible belleza que pueda tener una mariposa desaparece desde el momento en el que la matas y en el que encima le pones un poste encima, ¿no? Entonces, hablar del humor, bueno, está muy bien, detona en nuestro cerebro, hace que, bueno, pues tengamos imágenes e incluso en algún momento nos puede hacer reír, reflexionar sobre él, pero realmente lo que más me interesa y me ha interesado siempre del humor no es filosofar sobre él, sino practicarlo, porque es ahí donde uno encuentra el riesgo y el misterio de por qué se produce una risa. Podemos analizar mucho sobre eso, pero lo mejor del humor es que muchas veces no sabes por qué de pronto ha provocado risas, ¿no? Entonces voy a utilizar un objeto que me ha acompañado durante toda la vida y voy a convertirme, digamos, en ese payaso del que hablo, para que él tenga un sitio aquí hoy y después podamos utilizar ese material que nos haya dado para, sí, bueno, seguir teorizando, pero ya con una sensación más de practicidad y menos de teoría. Entonces, pues... bueno, me oís sin necesidad de micro, ¿no? Yo creo que sí. Vale, pues nada, vamos a... hay una palabra que a mí me gusta mucho también cuando estamos buscando payasos, que es la palabra jugar, el verbo jugar. Creo que es nuevamente, y quizá por la relación que antes establecía entre la comedia y lo frívolo,
hemos tendido a pensar que el juego está o debe estar relegado a épocas de nuestra infancia, ¿no? Y que después hay que enterrar ese periodo de nuestra vida y que jugar, hombre, de hecho se utilizan muchas expresiones, ¿no? Esto no es un juego, no hemos venido aquí a jugar. Bueno, yo creo que deberíamos reivindicar ese verbo y decir, pues a mí me gustaría estar jugando siempre, me gustaría estar, porque el juego no está reñido con la falta de rigor. En los juegos hay pautas que se marcan y reglas que hay que respetar, ¿no? Y los niños juegan y se organizan a través del juego y aprenden a relacionarse a través del juego. Bueno, pues yo os planteo un juego ahora mismo, que es un juego teatral, en el que, bueno, pues ahora va a aparecer, digamos que en el teatro el público juega un papel fundamental porque es quien hace posible lo que va a pasar. Entonces yo os propongo este juego que consiste en que os creáis que este señor ahora se va y aparece otro que tiene que ver con él porque es una especie de recreación sobre él, pero que no soy yo propiamente, ¿no? Que es un payaso. Entonces yo me voy y ahora entro como otro ser que ya no sé. Vale. Bueno, esto es un poquillo plano, esto Perdón que se voy a hacer esto para esto, ¿eh? No, perdón, que esto no tardó nada. Vamos a retirar porque me decís esto así. Entonces, esto lo tenemos que... Vamos. Vale, se supone que tenía que hacer esto así para... A ver cómo... Se fue... bueno. Claro, tiene que ser... Sí, claro, por favor. Claro, tiene esto aquí vamos a ver un poquito, ¿eh? No sé, es que esto... Claro, si le doy un... Pero parece que no. Vamos a ver... Vamos a ver... Un momentito por aquí. Vamos a ver. Madre mía, ¿cómo está esto? Esto os va a salir por un pico, ¿eh? Tiene todo... fatal, no. No, esto no, lo siento, no se va a poder, ¿eh? No se va a poder porque esto yo no me comprometo, ¿eh? No, esto no tiene por igual, porque ya te pones ahí afuera, igual se estalla todo, no puedo, ¿eh? Sí, vale, me comprometo. Es que esto, claro, tiene aquí todo lo... Porque no... Espérate un poco. Porque cada vez si lo... No pasa nada. No, esto es mi trabajo. O sea, no... Esto, pero no pasa nada, esto lo vamos a... Espérate un poco. A ver, espera, es que esto no... Claro, si es que lo tiene todo... Madre mía, cómo está todo esto. Espera un poco, vamos a ver si podemos... Vamos a... Ahí va, que hay una persona ahí, ¿eh? Oiga, perdone, vamos a cerrar, ¿eh? Perdón, pero a ver, avisando. Oiga, perdón, no bajéis más, no, por favor, un momento. Espere, oiga, pero, espere. ¡Ah! Ay, que soy yo. Madre, pensaba que me estaba tocando la piel. Que soy yo, estaba... Por favor. Es que, ay, madre mía. Oye, pero, joder, macho. ¿Cómo puedo estar arriba y abajo a la vez? Pues estoy aquí. Es que no, para acá, pues estás aquí. ¿Cómo de pronto estás aquí, pero también estás en otro lado? ¿Cómo puede ser? Vamos a pensar. Espera, por favor, que... Bueno... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Suéltame, por favor. Suéltame. Espera un poquito, a ver. Espera. Ahí anda, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Venga, vamos. Mira. Anda, mira. Chicle, pipa, caramelos.
¿Tiene estos pipes? Bueno, es por... A ver, un momentito, que... Es que esto no... A ver si lo puedo... Ah, por aquí, por eso. Sí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Espera un poquito, a ver. Que ya... Eva, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Espera un momentito, madre mía. A ver. Ay, claro. Ay, qué pena. Claro, que hace tope. Viene eso y hace tope. Pero no, espérate un poquito, a ver cómo... A ver, porque claro, tiene este tope. ¿Y para qué te ponen tantos topes? Porque tiene otro tope, ¿para qué? ¿Para qué te... Uy, lo que huelen los topes, ¿eh? No pongas topes, por favor, no pongas topes. A ver, espera. ¡Mira! Eso no tiene tope. Porque... Ah, espera. Lo tenemos. Ahora ya esto por aquí. Y ya lo tenemos. Vamos a ver. Así, eso. Ya está, ya está. Esto ya está. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está liada! ¡Ya está! A ver, anda, mira, oye, por lo menos para chentar la cabeza. Así, ya, espera un momento. A ver, un poquito más, un poquito. ¡Ahí, ahí! ¡Sí, señor! ¡Mira! ¡Hasta luego! ¡Ahí ves! ¡Ay, qué pena! Es el otro tope. Ay, espera. A ver, un poquito. Vamos a ver si... ¡Au! Ya está, ahora ya está, ¿ves? Esto ya está bien. Ahora lo pongo... Nada, esto ya por aquí, tira por esto. ¡Ay, por favor! ¿Qué pasa, por favor? ¿Pero qué pasa? Joder, otro tope. Otro tope, espera. Ahora lo tenemos. ¡Ay! Esto ya está, ¿eh? Falta este poquito. Hace ¡ra! Una de dos, o sale o te arranca la cabeza. A ver, ¿qué está? ¡Eva! Por favor, suéltame, ¿eh? ¡Suéltame! Dice sí, ya. Suéltame. Bueno, no suelte, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? No, hay que aceptarse. Yo me acepto. Tiene eso, pues así te aceptas. Es la vida. Tiene esto, pues tienes que vivir con esto. No pasa nada. No pasa nada. Uno tiene, pues, una silla, otro tiene una beca. Hay que aceptarse. Joder, yo quiero una beca, macho. No me acepto, suéltame. No des. Ve, por favor, que me haga aquí en esto. Con esto. Ay, mira. Mira. Ay, mira. Ya está, ¿eh? Ya está. Ya está. Ay, mira, cuac. Ay, esto. Esto. A ver, ya lo tenemos. A ver. Uy, perdón, no, que esto. Perdón, señor Nietzsche. Perdón. Ahí va, mira. Sí, ahí va. Ay, por favor, qué pena. Espera. A ver. Otro tope. A ver, es que, pero ¿para qué te ponen tantos topes, por favor? Tope, otro tope. Este. Oye, Barbas, ¿para qué pones tantos topes? Es que lo he hecho en 7 días. Pues tómate más tiempo, que mira lo que te ha salido. Esto no, porque mira, es una idea. Hace esto así, en vez de eso, hace esto así. ¿Ve? Hace esto así y ya lo sé. Por ahí va. Venga, dale recuerdo al chaval. Hasta luego. Espera, ahora vamos hecho. Ahora ya vas. A ver, ¡ay, qué pena, por favor! A ver, esto... A ver... Espera, vale, pues estamos igual. A ver, si es que las palancas, da igual, porque si tira de esto de la palanca... Bueno, ¿qué? ¿Habéis visto cómo es?
Porque no lo voy a repetir. Bueno. No, espera, me voy a quedar aquí. Bueno, gracias. Bueno, la intención era, digamos, entrar más en lo que es mi terreno, como os decía, más que en el terreno de la reflexión, en el terreno de lo práctico. Porque creo que es una manera de mostrar cómo el humor, a base de estupideces, puede llegar a mejorar de alguna manera el estado de uno, ¿no? Y ahí es donde sí me gustaría, ahora es donde sí me gustaría entroncar y entrar en mi participación en Payasos Sin Fronteras. Payasos Sin Fronteras es una organización que nace en el año 93, sí, cumplimos 30 años. Y nace, me gusta mucho contarlo, de una propuesta que no tiene nada que ver con los adultos. Nace en un colegio, concretamente no recuerdo el nombre, pero era un colegio en Cataluña, y estaba teniendo lugar en aquellos momentos la guerra de la antigua Yugoslavia. No paramos de encadenar guerras. La historia de la humanidad constantemente está jalonada y marcada por conflictos mal resueltos o no resueltos o empeorados, siempre, iba a decir casi siempre, pero siempre a través de las guerras. Todo va peor siempre que hay una guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquel momento, en un colegio, como os decía, se celebra un congreso que tiene que ver con la búsqueda o el hacer propuestas para terminar con la guerra a los niños y a las niñas. Se debate y una de las propuestas que se hacen desde ese congreso infantil es que para acabar con las guerras lo mejor que se puede hacer es enviar payasos. Porque si uno se ríe no tiene ganas de matar a nadie, ¿no? Porque si uno se ríe, pues, todo está bien. Podemos divertirnos, ¿para qué nos vamos a matar, no? Entonces, pues se vota y se aprueba llevar un payaso al conflicto. Y ahí es donde entra el mundo adulto. Y cuando los profesores buscan a un payaso. Daba la casualidad de que en aquel colegio había una maestra que tenía un hermano payaso. Y ese payaso es Jaume Mateu, que es un payaso catalán. Turtel Poltrona es su nombre de payaso. Y su hermana le llama y le cuenta, y le dice, oye, que te llamo para preguntarte una cosa, ¿tú te irías a la guerra? y él dice, pues, ganas no tengo muchas. Y le cuenta, y le dice, pues es que hay un mandato en la propuesta de este colegio, de estos niños, para contribuir al final de la guerra enviando payasos. Si te apuntas. Y él dijo, sí, me parece una idea que jamás se nos hubiera ocurrido a un adulto por atrevida y por utópica. Eso muestra, pero sí es digna de un payaso, esa idea. Y como los payasos somos aprendices, o pretendemos serlo, de los niños, pues hay que hacer caso al maestro. Entonces vamos a ir a la guerra y a ver qué pasa, a ver qué podemos hacer allí, ¿no? Seguramente no será demasiado, pero hay que cumplir las órdenes de los jefes, de los locos bajitos, ¿no? Como decía Serrat. Nuevamente, bueno, pues el payaso también tiene otro referente cercano que, aparte de la infancia, es la locura, el mundo del disparate y el mundo en el que todo puede ser posible, el mundo de la utopía. Y Turtel se va allí a campamentos de refugiados de Serbia, de Kosovo, y tiene una experiencia tan potente
que decide que aquello no puede quedarse en una anécdota ocasional, sino que hay que convertirlo en una realidad permanente. Y funda una asociación que se llama Payasos Sin Fronteras, al rebufo del nombre de Médicos Sin Fronteras, que empezaba a trabajar también, o había empezado a trabajar años antes. Yo la primera vez que leo el nombre, Payasos Sin Fronteras, lo interpreté como una burla, al trabajo de Payasos Sin Fronteras, porque yo, siendo payaso, no tenía la suficiente grandeza que tenían los niños como para creer que aquello tenía un sentido. Es decir, un payaso y una guerra son conceptos que tienen campos semánticos aparentemente pues, no conectados, ¿no? Y yo pensaba, esto no está bien, ¿no? Que nos burlemos de las ONGs de esta manera. Pero conocí a esta gente y entonces me dije, tengo que verlo. Tengo que probarlo, me gustaría, ya que estáis tan entusiasmados, que creéis que se puede hacer algo, que puede servir. Y entonces pues me apunté a una expedición al estilo de Santo Tomás, ¿no? Queriendo meter el dedo en la llaga y comprobar si realmente aquello tenía algún sentido. Yo llevaba todas mis reservas, todas mis dudas y preguntas, y fundamentalmente mi pregunta era esa: ¿realmente pintamos algo? ¿Qué pinta un payaso en una guerra, no? Y bueno, pues viajé a Kosovo. Y por resumir, lo que me encontré fue una gran sorpresa, porque me di cuenta de que algo tan intangible como es la risa se convertía en este tipo de lugares en un elemento altamente también subversivo. En un viaje a Israel, recuerdo que en un checkpoint uno de los payasos bajó de la furgoneta en la que estábamos esperando y se puso a jugar, a hacerle un globo a un soldado israelí. Y lejos, porque bueno, al final detrás del uniforme hay un ser humano, pues lo que encontró un niño que ante la figura del payaso pues deja de comportarse al modo como habitualmente está acostumbrado a hacer, y le regaló un globo. Aquella fotografía del payaso dándole un globo al soldado militar, o sea, al soldado israelí, pues al día siguiente realmente lo que provocó fue una convulsión, ¿no? Es decir, esto al ejército no le conviene, ¿no? Con lo cual estábamos contando algo. Empecé a ver, esto fue en un viaje posterior, pero yo poco a poco me fui dando cuenta de que sí que tenía sentido hacerlo. Por un sentido de denuncia, que lleva a plantear, vale, un payaso no pinta nada en una guerra, pero un soldado que pinta en un conflicto, ¿no será mejor resolver los conflictos de otra manera? Hay una serie de imágenes que detonan y que hace que uno pueda convertir o intente convertir el humor en algo más que en un pasatiempo, ¿no? Que no está mal, que ya al pasar el tiempo no está nada mal. Y pasarlo de la mejor manera posible es creo que es nuestro objetivo en la vida. Bueno, en aquel viaje a Kosovo, pues yo también volví de alguna manera pensando que había merecido la pena. Pero me quedaba siempre la duda después de cada viaje de ¿qué estás haciendo? Seguramente lo que estás haciendo es satisfacer tu mal de conciencia y decir, bueno, pues voy a hacer algo. Y una vez hecho, ya te quedas más tranquilo, porque tú ya has puesto tu granito de arena, pero no has hecho nada. Porque realmente una vez que terminas la actuación te vas a tu casa, a tu confortable país democrático, y ellos se quedan en su campo de refugiados hechos un asco como estaban, y no has hecho nada. Entonces, esa era una duda, ¿no? No estaré satisfaciendo, intentando tranquilizar mi conciencia y haciendo turismo solidario. No estaré convirtiéndome o intentando convertirme en un ser bondadoso a costa de ese pequeño esfuerzo, porque finalmente es pequeño, de viajar hasta un lugar y hacer algo como eso que acabo de hacer aquí para que la gente se ría. Pero han ocurrido varias anécdotas, pero esta que cuento también me gusta mucho contarla porque creo que ilustra bastante el valor, digamos, de lo intangible, el valor de lo que no se puede tocar. Y es
la siguiente. Turtel le sucedió también a él en un campo de refugiados, también allí en la antigua Yugoslavia. Actuó y terminó. Y cuando estaba recogiendo las cosas de la actuación, se acercó una niña y a saludarle con una sonrisa maravillosa, brillante y luminosa, y le saludó, le dijo: hola, payaso, yo te conozco. Y él le dijo: ¿me conoces? ¿Y eso? Y ella le dijo: pues porque estuviste en un campo en el que yo estaba hace años. Y él dijo: sí, pasamos por allí hace años, ¿y te acuerdas todavía? Y dice: sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Dice: y además tengo el regalo que me hiciste conmigo, lo guardo, lo sigo conservando. Y nosotros no llevamos nunca regalos tangibles, ¿no? No llevamos globos, ni llevamos pequeñas cosas, pero suelen ser motivo de conflicto. Si no llevas los suficientes, y entonces lo que organizas ahí es una pelea de niños que quieren todo, entonces cada uno que se ría con su risa, y esa no se la puede quitar nadie a nadie, ¿no? Y la niña decía que tenía un regalo que había guardado durante todos estos años y que había sido el motivo también un poco de vínculo permanente con él. Y le dijo: pues es que no recuerdo de haberte regalado nada, pero bueno, pues si me dices que lo tienes, dice: no, es que lo tengo aquí. Y entonces, pues ¿qué es? A lo mejor no era yo. Y abrió la mano, y en el puñito cerrado, cuando lo abrió, tenía los confeti, los papelitos de colores que Turtel, al terminar de la actuación, hacía algo, llovían. Entonces esa niña, cuando el payaso se fue, se dedicó a coger aquellos papelitos que, bueno, de alguna manera demostraban que ese ser había pasado por su vida y que le había dejado una estela. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que, claro, yo estaba quizá intentando valorar la realidad de una manera muy mercantilista, ¿no? Diciendo: a ver, ¿qué hemos hecho? Porque los médicos van y vacunan, los bomberos van y rescatan gente cuando hay un terremoto, los que son agricultores o botánicos van y mejoran, encuentran pozos de agua, pero nosotros, ¿qué hacemos? No vale de nada nuestra presencia. Resulta que, bueno, que probablemente, y quiero pensarlo, y por eso sigo perteneciendo a la organización, creo que hay una parte interior en cada desastre que hay que reconstruir también, ¿no? Aparte de reconstruir ciudades, volver a potabilizar los pozos que han sido envenenados, desminar los territorios que han sido minados, también hay una tarea que consiste en hacer que la gente se vuelva a sentir viva, en hacer que la gente vuelva a reír. Y es cuando te das cuenta de que el humor, vuelvo a una frase que quiero que ya he dicho, no es un artículo de lujo, es una necesidad vital. Es algo que todos buscamos, que todos anhelamos, tenemos sed de humor y de reírnos. Y eso que yo pensaba de qué hace un payaso en una guerra, no se considerará una falta de respeto intentar hacer reír a una gente que lo está pasando tan mal. Resulta que no, que es al contrario, que hay sed, que hay ganas, porque en el fondo una risa no es más que la manifestación de, digamos, la punta visible de un iceberg que sería la esperanza. Si yo me río en un momento de desaliento o de horror, lo que realmente está ocurriendo en mí es que estoy viendo la luz de algún modo, ¿no? Es decir, puedo reírme ahora, entonces es que hay un futuro, es que hay un futuro mejor, es que las cosas pueden mejorar. Y ha habido luego, pues, otra serie de cosas que he ido viendo en esta experiencia con Payasos sin Fronteras, que me han ido regalando o ilustrando o alimentando la idea de que el humor es muy útil. Y, por ejemplo, pues cuando terminas una actuación, y no ha ocurrido una, ni dos, ni tres veces, los niños sencillamente se ríen, se lo pasan bien, juegan y ya está. Pero los adultos se quedan pensando, después de haber esto, y aparte de darte las gracias y decirte: oh, pues hacía mucho que no veíamos reír a nuestros hijos, muchas gracias por esto. La pregunta que a mí me llama mucho la atención es la de: ¿y de dónde vienes? Vengo de España. Y calculan un poco y dicen: está lejos. ¿Y has venido desde allí para esto? Entonces tú no sabes cómo tomártelo, ¿no? Dices: ¿para hacer el tonto? Dices:
sí, es que no sé hacer otra cosa. Es que soy tonto o me gusta trabajar haciendo el tonto y que la gente se ría, ¿no? Y entonces asienten y te dicen, pues claro, está bien, porque de algún modo estamos siendo reconocidos, es decir, sentimos que no estamos olvidados, que contamos, ¿no? Porque, bueno, la gente que viene y trae cosas, trae comida, trae medicinas, bueno, pues están haciendo un trabajo, bien, pues, pero el que viene con las manos vacías y solamente trae la posibilidad de que te rías, pues, bueno, creo que da que pensar, ¿no? Es decir, se dice que el camino más corto entre dos personas es una sonrisa, que cuando sonríes a alguien que no conoces y que no te conoce, estás tendiendo un puente. Y yo creo firmemente que el humor sirve para construir. Hay un humor destructivo, podemos dedicarle un rato a hablar, porque el humor en sí mismo no es un factor positivo en sí. Puede ser, el humor puede ser destructivo también, y todos lo sabemos. Cuando se utiliza para... Antes hablábamos del humor contra el poderoso se puede defender, y además es la herramienta que tenemos los que estamos por debajo para poder, digamos, por lo menos criticarle. Pero el humor destructivo también lo conocemos y lo hemos visto y seguramente lo hemos sufrido. Ese humor en el que te ríes del débil, en el que te colocas por encima de él y vas de sobrado bueno, y te sirve para insultar, para sacar defectos y para subrayarlos. Ese que se vive tanto en el mundo del trabajo como en el mundo de la escuela, ¿no? Ese es un humor que, bueno, pues que no es bueno y que yo no me gusta practicar. Y cuando me preguntan por los límites del humor, digo, yo creo que el humor no debería tener límites, por lo menos no deben estar impuestos desde las instituciones, sobre todo cuando de lo que se trata es de defenderse de agresiones o de criticar al poder, pero cuando es un humor agresivo y es un humor agresivo contra quien no se puede defender, pues ahí es donde estaría para mí el límite, ¿no? El límite que deberíamos poner. Entonces, bueno, pues yo he encontrado en Payasos sin Fronteras esa vía para ejercitar lo que creo que es un humor constructivo, lo que creo que es un humor que ayuda, pues, a generar relaciones y a tender puentes. Me parece que, bueno, a mí me ha servido de mucho, desde el punto de vista, no sé si filosófico, pero sí humano. He aprendido a valorar también, de alguna manera, lo que hago y a no considerarlo algo inocuo, sino con bastantes posibilidades, ¿no? de intervención. Luego eso, está la reflexión. Me parece estupendo que reflexionemos, que hablemos, que se escriban libros, pero la acción es lo que más me ha interesado y lo que más me sigue interesando. Me sigue interesando más hacer reír que pensar en por qué uno se ríe, o filosofar en alturas, ¿no? Divagatorias. Entonces, digamos que soy alguien más dedicado a la práctica que a la reflexión sobre el humor. No obstante, me apetecía estar aquí y me ha encantado compartir este rato con vosotras y vosotros. Y ahora, si os parece, pues abrimos, para que esto no sea unidireccional, que las palabras no vayan de aquí para allá, pues escuchar vuestros comentarios me encantaría, vuestras, bueno, pues lo que tengáis que decir. Si tenéis alguna pregunta, me encantaría también, pues eso, abrir el debate, porque es lo más interesante, ¿no? de este tipo de encuentros, que no solamente hable uno, sino que se escuchen otras opiniones. Así que si queréis, pues sí, allí se levantan manos. Hay dos personas allí que quieren hablar, sí. No, cualquiera de los dos. ¿Eh? Andrés, tú, por favor. Sí. ¿Te imaginas? Dice no. Que profundizarás en lo último que has dicho, lo de los límites del humor, ¿vale?
Sí. Las caricaturas de Mahoma. Se puede hacer humor con las caricaturas de Mahoma, con la religión en general, ¿no? Pienso en la película La vida de Blas, que sabes que en su momento pues, no tenía judías, no era cristiana, que sorprendió con la película. Pasa semanita y todo el tema de ETA, del conflicto, que a mí me parece que hacen muy bien, pero también se puede haber hecho muy mal, ¿no? Entonces, el tema de los chistes que hacían Arévalo sobre los gangosos, ¿no? Lectores, que hoy en día a lo mejor no se queda mal visto, martes y 13, ¿no? De Mario me pega, que en su momento no habríamos de eso, fíjate, hoy en día no sería, yo creo que no sé. Sí. El ejemplo de Mariquita, que es en la película de Esteso y Pájaro, ¿no? Sí. El personaje en la serie de Aida, Mauricio Colmenero, o Torrente, ¿no? Que se burlan de la persona facha, por así decirlo, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿cuándo el humor es libertad de expresión? ¿Cuándo está mal? ¿Cuándo no debería ser? Sí. Bueno, ¿cuál sería el criterio objetivo? ¿Cuál sería, si existe el humor blanco, puede haber un humor que no ofenda a nadie, que no se ría de nadie? A veces unos amigos intentamos, es que no encontramos un chiste que no hubiera alguien de quien de alguna manera estuviera ya fuera porque fuera cojo, ciego, sordo, patoso, el gas que has hecho, yo qué sé, de alguna manera parece como si te estuvieras riendo del defecto de alguien, de ser patoso. Entonces, ¿dónde están esos límites? ¿No? ¿Dónde, si es que los hay? No lo sé, o solo es subjetivo, ¿no? Es profundizar así que un poquito. Vale. Vale. Lo voy a intentar. A ver si... yo creo que el humor es necesario para, hablábamos antes del miedo, para liberarnos de dogmas también, o para cuestionar aspectos que se pretenden como inviolables, que no pueden tocarse. Y yo creo que el humor es un gran disolvente de ese tipo de cuestiones y que nos sirve para no dogmatizar demasiado. Ahora mismo estamos haciendo una función en Madrid en la que se habla del fanatismo. El fanatismo tiene muchas manifestaciones, ¿no? El fanatismo político, el fanatismo deportivo, el fútbol, por ejemplo, es muy relevante y muy claro, ¿no? Lo que ocurre en los estadios, como por un juego que debería ser algo más divertido que otra cosa, acaba convirtiéndose en batallas campales. El fanatismo religioso, el fanatismo, pues incluso a la hora de cultivar nuestro propio cuerpo. En esta función se habla de eso. Se puede abordar desde un punto de vista este tema serio, o se puede abordar desde la comedia, que es desde donde lo aborda el dramaturgo. A mí me parece muchísimo más eficaz abordar las cosas siempre desde el humor, sobre todo cuanto más espinosas sean y cuanto más difíciles de tratar, porque de algún modo desmitifican y permiten vapulear eso que tanto en un momento determinado nos puede llegar a preocupar o dar miedo, y normalizarlo. Es decir, bueno, una vez que ya me he reído de algo, creo que es más fácil hablar de ello. Me estoy acordando ahora de un cortometraje que acaba de ser presentado, en el que Sergio Milán, que es el director y el escritor, el guionista de las historias, son 4 historias, se propuso hacer comedias sobre el cáncer. Entonces, bien, ahí entramos en un tema espinoso, por lo tanto, muy interesante, ¿no? ¿Se puede hacer humor sobre eso? Yo recuerdo en un foro también de este tipo, que una vez, hablando precisamente de los límites del humor, yo hablaba de la posibilidad de hacer bromas incluso del cáncer, ¿no? Y cuando terminamos, una señora se me acercó y me dijo, ¿tú tienes cáncer? Estaba muy ofendida. Le dije, no. ¿Tienes en tu casa a alguien que lo tenga? No. Y dice, mi marido tiene cáncer y no me hace ninguna gracia hacer bromas sobre el cáncer ni que se hagan. Entonces lo que has dicho no me ha gustado. Bien. Lo entendí y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para hablar y para debatir. Entonces pensé y dije, pues probablemente tenga razón en el sentido de que yo, si hubiera tenido cáncer,
hubiera podido hablar de ello desde mi punto de vista, no intentando imponérselo a todos los que tengan cáncer y decirles ríete del cáncer, que yo lo tengo también y me río. No, yo no puedo hacer tampoco eso, ¿no? Pero pensé, no estoy autorizado para hablar del cáncer en esos términos. Pero Sergio sí, porque tuvo cáncer. Entonces él dijo, yo he tenido cáncer y quiero reírme del cáncer porque me ha hecho pasar mucho miedo y ahora cuando pienso en él y bueno, está en un momento latente, no sabe lo que va a pasar, pero me apetece plantarle cara de esa manera. No quiero tenerle miedo. Se le puede plantar cara al cáncer a lo mejor desde el punto de vista religioso, encomendándose a Dios y eso te alivia. Pero resulta que a él le alivia hablar del cáncer y reírse de esa situación que le hizo vivir el cáncer. La situación es muy sencilla y muy loca. Él pues necesitaba una muestra de semen para ser analizada y determinar bueno, el tipo de cáncer que tenía y demás. Entonces, bueno, pues se encontró con que en el sitio donde le dijeron, pues toma, le dieron un botecito y le dijeron, ya sabes lo que tienes que hacer. Y bueno, pues dijo, ¿quieres irte a casa o prefieres hacerlo aquí? Y entonces él ya empezó ya como a dar la risa, ¿no? Dice, pues me tengo que hacer una paja, vale, prefiero ir a mi casa. Entonces él ya se encontró ahí con la sonrisita. Llegó a su casa y el tío no tenía ganas de hacer aquello, no tenía ganas de masturbarse. Y bueno, pues venga, hay que hacerlo, porque claro, me tienen que hacer una prueba. Entonces empieza, suena el timbre de casa y ¿quién era? Su madre. Hijo mío, ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer por ti? Mamá, me tengo que hacer esto, o sea, siéntate ahí y espera. Entonces la situación es muy cómica, pero claro, en aquel momento, sí le hizo gracia en aquel momento. El caso es que, claro, él estaba allí dentro de su habitación intentando concentrarse y la madre estaba fuera, muy nerviosa y, bueno, pues él que me podía concentrar todavía mucho menos pensando que mi madre estaba fuera, esperando que yo terminara. Era una situación extremadamente trágica, pero también cómica, ¿no? Depende de cómo la mires. Y la madre llama a la puerta y le dice, hijo, te echo una mano. Dice, mamá, por favor, ¿te puedes callar? Lo mejor que puedes hacer es irte. Y la madre dice, sí, perdóname, lo siento. Se fue a la calle y en la calle estuvo esperándole hasta que él bajó con el botecito y la madre estaba esperando con el taxi. Y él termina esa historia diciendo, mi madre siempre ha confiado en mí. Estaba segura de que iba a poder cumplir mi misión, ¿no? Bueno, si uno que no ha tenido cáncer se inventa esta historia, probablemente muchos digan, tío, no sé, abstente, ¿no? Porque es que no sabes de lo que estás hablando. Pero cuando uno sabe de lo que está hablando, pues probablemente tenga mucho sentido desmitificar esto y compartirlo, sobre todo con el colectivo de gente que está sufriéndolo, por decir, bueno, pues hay otras historias, ¿no? Dentro de esto, y todas están unidas por la idea del humor, y en todas ellas además participa gente que lo ha tenido, aparte de otros que no lo hemos tenido, pero que nos apetecía mucho participar en una iniciativa así que le plantara cara al cáncer con sentido del humor, y que pues de entrada es una palabra que hasta cuesta decir, ¿no? Bueno, pues vamos a repetir la palabra cáncer hasta perderle el miedo, o por lo menos hasta que no nos haga vivir con tanto dolor que va a estar ahí. Luego sí, en mi vida ha habido personas con cáncer y a mí esas experiencias me han ayudado a intentar mirarlo. No te puedes reír cuando estás viviéndolo, pero sí que es cierto que después conjurar el mal ese a través del humor puede ser muy útil y muy terapéutico. Vuelvo a lo que te decía antes, de que yo creo que los límites del humor están, probablemente a mí me los puso esa señora ese día, me dijo, tú no te puedes reír de esto porque tú no lo has vivido, entonces no sabes de lo que estás hablando. Pero en el momento en el que sabes de lo que estás hablando y estás sufriendo las consecuencias de algo, aprender a reírte de eso te libera muchísimo. Hay otra anécdota con Payasos sin Fronteras que fue muy curiosa. Yo no estaba, pero era en Indonesia, cuando el tsunami, pues hubo muchísimos muertos y viajamos allí para, bueno, pues sobre todo a la población infantil, participar con ellos en juegos de malabares, música, algo que hiciera que de pronto vieran otra realidad distinta. Y se pusieron a tocar los payasetes, muy simpáticos, pues al lado de un lugar donde se estaba celebrando un funeral.
un funeral además masivo, ¿no? Y entonces los otros estaban, y fueron a llamarle la atención, y le dijeron, estamos enterrando gente. Perdón. Y entonces, claro, todo lo que se estaba montando allí ya no tenía sentido. Dijeron, vamos a desmontar esto y vámonos, que vamos a enfadar, ¿no? Cuando se estaban terminando de recoger, vinieron y les dijeron, oye, ahora ya hemos terminado de enterrar, ahora sí estamos para esto. Ahora, antes estábamos en otra, estábamos enterrando, pero ahora quizá necesitemos que lo que estábamos oyendo nos consuele de alguna manera o nos haga volver a la vida. Es esto, es decir, lo trágico y lo cómico están mezclados en la vida. Y yo creo que los límites del humor los pone, pues en ese caso, la gente que estaba sufriendo el cáncer, y yo no, o aquellas personas que salieron del tanatorio aquel o del cementerio aquel diciendo, no es el momento, vale, perdón, me callo, pero ahora sí, porque necesito volver a vivir. Entonces yo creo que, por ejemplo, con respecto a las caricaturas de Mahoma, pues yo creo que hay que hacerlas. Lo que pasa es que el fanatismo de esta gente es tan grande que es peligroso hacerlas. Cuando viajamos con Payasos sin Fronteras a lugares, a países musulmanes, a medida que te vas adentrando en el integrismo, es más peligroso hacer cosas. Pero hay que intentarlo. Por ejemplo, a las chicas les prohíben llevar el pelo suelto y desde luego faldita no. Y hay chicas que dicen, pues yo quiero llevar la faldita, y pues no lo hagas, porque a lo mejor no sales viva. ¿Sabes? Que creo que los límites se van poniendo dependiendo de dónde estás, hay que contextualizar. Entonces yo, si estuviera aquí en un foro de integristas musulmanes, no diría esto. No diría, hay que reírse de Mahoma, chavales. Que a lo mejor me va a dar una hostia, como mínimo. Pero yo creo que tenemos el deber también, ¿no? Lo mismo que hay que reírse. El otro día ocurrió esto, ¿no? Con la Virgen, con la Macarena era, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que sí. Hay gente que se ofende, pero hay otra gente que se siente representada. Entonces, contribuye a que, vamos a ver, ¿por qué no me puedo reír de esto? ¿Por qué tú puedes condenarme por no creer y decir que voy a ir al infierno y yo no te puedo decir que tu Virgen me parece una muñeca? Y bueno, pues a mí me parece eso. Yo respeto tus creencias, pero no me parece una falta de respeto de pronto tener ese punto de vista con respecto a la Virgen, ¿no? Eres muy libre de creer en ello, pero yo también, ¿por qué no voy a ser libre de reírme? ¿Por qué te tienes que ofender porque yo me ría? ¿Tú te ríes de mí porque te parezco un ateo o me condenas? Pues, no sé, son cuestiones muy espinosas y precisamente por eso yo creo que interesantes, ¿no? Yo no voy a entrar a una iglesia a hacer un acto sacrílego, pero en la calle, ¿por qué no lo puedo hacer? En un teatro, ¿por qué no lo puedo hacer? No me lo puedes prohibir tampoco. Yo no voy a entrar a tu templo a eso, ni a tirar pintura contra una imagen religiosa. Entiendo que es tu espacio, pero si mi espacio es el teatro, ¿por qué aquí yo no lo puedo hacer? Si mi espacio es la calle y la calle es de todos, ¿por qué de pronto tú puedes salir en una procesión y yo no puedo salir a hacer una procesión distinta? Para eso estaba el carnaval también, ¿no? En su momento, lo que pasa es que se ha ido desvirtuando, pero el carnaval era una inversión de todo ese tipo de valores que nos hacían reflexionar y por eso la Iglesia se ocupó de perseguirlo y de acabar con él. Creo que el humor es muy conveniente para esponjar y para, bueno, hacernos reflexionar sobre nuestros dogmas. Hay que tener cuidado donde se hace, pero hay que hacerlo, yo creo que sí, y además es que es inevitable, ¿eh? Es una defensa también contra todo ese tipo de cosas, o sea que no se va a poder acabar con eso, no se va a poder acabar con el humor a base de tiros, yo creo que no. Surgirá, quizá uno de los momentos más brillantes del humor español ha tenido que ver con la existencia de la dictadura. La Codorniz era una maravilla, era un semillero de genialidades y un lugar de encuentro de personas que con mucho sentido del humor, ¿no? El arte de burlar la censura y de reírte de la dictadura o de las determinadas manifestaciones de la represión a través del humor era todo un arte, estimulaba mucho la inteligencia y bueno,
yo creo que no se puede reprimir hasta el punto de acabar con el humor, definitivamente. No sé si he respondido a tu pregunta después de tanto hablar. Una pregunta que quizás tiene un poco de mala leche, pero no está en el preguntado. Tú has partido, bueno, al empezar has comenzado algo así como con humor, ahora mismo al parecer podría verse como os ha visto como una especie de enemigo de la religión o por lo menos de las instituciones religiosas. Sin embargo, a medida que ibas describiendo la labor del payaso y cómo funciona el humor, yo no podía evitar encontrar muchas coincidencias y muchas semejanzas entre ambas cosas. Esa suspensión de la vida cotidiana y sus reglas y sus presupuestos, este carácter así ceremonial, ritual, incluso has comparado el payaso con el chamán, que es una cosa muy pura en el fondo, incluso esta ilustración, incluso adoctrinamiento sobre el sentido de la vida, que estamos hechos para la muerte, que todo es vanidad, nuestros logros durante la vida, esta capacidad también de consolar ante la desgracia, etcétera, etcétera, e incluso has acabado predicando el amor al prójimo. Entonces mi pregunta sería, ¿podría contar el humor como una forma de experiencia religiosa? ¿Contar? ¿Es el tuyo o es el mío? Espera, ¿apago este? Vale, pues la pregunta es si podría contar el humor como una forma de experiencia religiosa. Yo creo, como seres... ¿Se me oye hoy? Sí, ¿no? ¿No? ¿Hola? 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 Yo creo que sí. O sea, ¿qué entendemos por religión? A ver, yo creo que hay en el ser humano quizá no sé si es una necesidad, una búsqueda o una presencia de la búsqueda de trascendencia, de que lo material que nos constituye es muy evidente que existe, pero de que hay algo, hablamos del alma, hablamos del espíritu, hablamos, bueno, de esa parte que nos hace conscientes, ¿no? De que estamos vivos, de que estamos aquí. Entonces esa búsqueda de la trascendencia pues ha derivado, pues, en el caso de la religión, pues en una creencia en un ser superior. Pero en el caso de por ejemplo, la risa o del humor, sí, yo no niego que hablo de ese tipo de cuestiones más relacionadas con lo inmaterial, con lo intangible, pero que sabes que existen o bueno, que las sientes presentes y las invocas, ¿no? Diciendo, bueno, venga, vamos a reírnos para dejar de tener miedo. Se parece mucho, efectivamente, a vamos a rezar y vamos a encomendarnos a la Virgen del Pilar para que nos proteja, ¿no? Pues voy a reírme para no tener miedo al cáncer. Sí que hay una cierta relación. Y probablemente incluso dentro del más acérrimo de los ateos exista una necesidad de trascendencia o de búsqueda de conexión con el que ya no está, con tus antepasados, con tu abuelo, ¿no? Yo me considero ateo, pero he tenido necesidad de conectarme con mi abuelo a través de la búsqueda de su memoria, de su recuperación. ¿Para qué? Va más allá incluso, creo, de la dignidad que yo creo que hay que restaurar a determinadas personas. Sí, me parece además muy acertado el comentario y la observación. Hay mucho paralelismo entre lo religioso y lo que tiene que ver con el ejercicio del humor, ¿no? Sí, porque buscas conectarte, buscas superar, bueno, pues quizá probablemente esa terrenalidad que nos... Es curioso, sí, me parece muy interesante, nunca lo había visto así, pero seguramente la próxima vez te voy a copiar la idea. Si quieres me das el nombre y digo, esta idea ya está. Y claro, yo te escribo y te digo, lo he desarrollado o he intentado desarrollar esta idea, parte de esto es tuyo, los honorarios eran tantos, te corresponde. No, es muy interesante. Me parece muy interesante, sí. Perdón, una cosa
No, pero sí que a lo mejor hay una búsqueda de trascendencia, ¿no? De escapar de... No, bueno, pero que en algunos aspectos deriva hacia lo religioso y en otros pues a lo mejor hacia este tipo como de, no sé, búsquedas alternativas pues de escapar de lo material como tal, ¿no? Bueno, no lo sé, no sé si... No, desde luego no invocamos a ningún dios en particular, los cómicos, pero buscamos, bueno, pues no sé, un ejercicio de liberación a través de la risa. Y la risa no es una diosa, pero y tampoco pretendemos que lo sea. No sé, estoy un poco descolocado en este momento. Antes en el desayuno hablábamos también, Ana y yo hablábamos de la necesidad muchas veces, o de la conveniencia, de reconocer que no tienes ni idea, ¿sabes? No tengo ni idea de esto. O sea, me gustaría poder responder de otra manera, a lo mejor ahora le doy vueltas y llego a otra, pero ahora mismo no tengo ni idea de qué decir ante eso, que tiene razón, que no es una religión, la práctica del humor también tiene razón, pero sí que hay algo de paralelismo. A lo mejor es que estamos condicionados por esquemas de pensamiento y trasladamos esos esquemas de pensamiento a otras actividades que no son puramente religiosas y hablamos de conexiones y de liberaciones. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje está acostumbrado a ese tipo de expresiones. ¿Qué? No sé. Perdonadme. Es otro día. Pero que no sea así, ¿eh? Pues yo creo que cuando uno actúa, ya sea como payaso o como... Pero vamos a centrarnos en el payaso, que es tu pregunta. Se establece un diálogo, entonces hay una adaptación mutua. Si tú eres payaso y actúas para un auditorio infantil, por ejemplo, sabes que hay determinadas formas, o sea, chistes, digamos, que no van a funcionar, entonces los quitas automáticamente. Incluso hay como un ritmo o una velocidad que no soportan los niños. Por ejemplo, si actúas para adultos, suele gustar mucho la pausa, la tranquilidad, el ir despacio, y a los niños lo que sabes que les gusta es el dinamismo, entonces te adaptas. Es como, bueno, estás hablando con alguien y también lo haces, ¿no? Adaptas tu lenguaje, adaptas bueno, pues lo hablábamos antes con el tema de los musulmanes, ¿no? Si sé que esa persona es muy religiosa, pues probablemente mis críticas a la religión, si quiero hacerlas, pues vayan a estar más matizadas que si sé que estoy con una persona que me va a apoyar. Vas adaptando y dependiendo de los públicos, pues tú te adaptas también. Otra cosa ya es, digamos, rebajar y decir, quiero que se rían a toda costa y voy a hacer cualquier cosa aunque sepa aunque a mí no me guste. No, yo creo que hay que ser coherente también dentro de tu línea de acción. O sea, por ejemplo, pues hablaba antes él de los chistes de mariquitas en su momento, ¿no? Hoy en día no tienen sentido porque se consideran homófobos y no tienen gracia, pero incluso en aquel momento había gente que no lo quería contarlos, porque no decía, a mí es que hacer humor sobre eso me parece muy fácil y me parece es rebajarse, ¿no? Precisamente porque estabas atacando a un colectivo muy vulnerable. O sea, el pretender provocar la risa con cualquier cosa, con cualquier cosismo, yo creo que no hay que hacerlo. Yo creo que tú tienes una línea, digamos, editorial también con la que trabajas
y bueno, pues está bien mantenerse en ello. Lo que pasa es que sí que te adaptas. Este tipo de número no es lo mismo hacerlo para adultos que para niños. No contiene ningún elemento escatológico que no puedan soportar los niños, pero sí que tiene que ver con cómo lo haces, con cómo lo cuentas, con cómo te pillas, con cómo te relacionas con ellos, en qué pones más el acento, ¿no? A ellos les gusta mucho más lo visual, por ejemplo, y lo verbal pues no les hace tanta gracia. Es decir, una frase como hemos llegado a esto, pues a un niño a lo mejor pues no le hace mucha gracia, pero a un adulto sí, porque le lleva a reflexionar sobre cosas que tienen su propia vida. Pero no hay que buscar solamente la risa. Yo creo que un payaso está capacitado y dotado para provocar otro tipo de cosas, emociones distintas, incluso la lágrima, ¿no? En un momento determinado, con números que hagas, o incluso no sé, la ira, ¿no? En un momento determinado que te saque de quicio. Bueno, es un personaje que está relacionado con la risa, pero que puede provocar muchísimas otras cosas y es bonito explorarlas. No sé si se respondió tampoco a tu pregunta. No. Sí, es que ese micrófono chisporrotea. Digo que me ha gustado la pregunta que ha hecho y porque nosotros, yo creo que casi todos somos profesores y también hacemos arte dramático. O sea, nosotros, yo por lo menos, estoy segura, entramos en clase y hacemos nuestro rol, nuestro papel y tenemos que conseguir, a ver qué le podemos hacer reír, pero sobre todo tenemos que conseguir esa conexión y cuando ella ha dicho, bueno, ¿quién se tiene que adaptar a quién en esto? Esto es un ensayo-error, yo creo, ¿no? Y yo, cuando comentabas ahora, estabas comentando lo que pensabas sobre eso, me he visto reflejada, yo no sé si el resto también, ¿no? Estás ahí, ¿de qué público ves? Sí. ¿Con quién esto ves? Pero también es verdad que hay una parte pedagógica que yo creo que también hacéis vosotros, que esto es como para reírse. Y si no te habías reído hasta ahora, voy a ver si consigo que te rías de esto, ¿no? Esa parte pedagógica que vosotros también tenéis. Sí, yo es que creo que muchas o sea, de nuestras actividades parecen muy diferentes y realmente están muy conectadas, ¿no? Vuestro público es un público que es el mismo durante muchísimo tiempo. Nuestro público varía de una función a otra, es más fácil, yo creo, en nuestro caso, conseguir la atención de alguien que no te ve todos los días. Creo que vuestra labor vuestra tarea es muy complicada, ¿no? Seducir durante mucho tiempo a un colectivo y hacer que se interesen por aquellas materias y cuestiones que se le plantean, ¿no? No sería fácil salir con este número todos los días. Sería imposible, no funcionaría. Bueno, es que a veces no funciona. Claro. Claro, por eso digo que es muy difícil la considero muy difícil vuestra tarea. Pero que hay conexión, claro, que no es tan diferente, yo lo creo. Y seguramente en política también tendremos esa posibilidad, ¿no? de ver cómo hay que cómo convencer, cómo seducir, cómo hacer gracia, cómo hacer que la gente reflexione, y cómo motivar, cómo estimular, cómo llamar al voto. No sé, bueno, porque realmente lo que hacemos habitualmente es hacer personajes, ¿no? Somos un personaje de cara a la sociedad y al ámbito en el que ocupamos, más que un ser humano. Ser humano a lo mejor somos en la familia muchas veces, aunque también interpretamos, ¿no? con ella, pero en el trabajo sobre todo yo creo que interpretamos, nos ponemos máscaras constantemente. Aparte de que tampoco se trata de ir desnudándose por ahí, ¿no? Constantemente y mostrando cosas que eso pertenecen a la intimidad, pero somos muy personaje, constantemente, yo creo. Y vosotros y vosotras, claro, tenéis que interpretar algo que representa la autoridad,
algo que representa, bueno, pues un referente difícil. Es que con lo que has comentado hace un segundo, respecto a la conexión que puede haber entre el humor y otros ámbitos, como el doctor, por supuesto, pero también el de la política, que lo has nombrado, a mí me ha sugerido una reflexión. ¿No es muchas veces más ridículo la seriedad impostada, el tomarse demasiado en serio muchas veces, que el buscar hacer reír? Es decir, a mí me causa más risa, de forma espontánea y no buscar, la seriedad, la serenidad, la falsa sensación de, yo qué sé, cualquier sesión de control en el Congreso. Verlo en serio que se toman cada uno cuando se sube a hablar, ¿verdad? Sabiendo que no les están haciendo ni caso. O sea, probablemente la audiencia que menos escucha al que está hablando en cualquier espacio público sea la del Congreso. Probablemente. No te hacen caso ni tú. Es más, ya sabes lo que vas a hacer. Entonces, la reflexión que te pido es, ¿crees que hay más material cómico en ese tomarse demasiado en serio que en jugar con la burla directamente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la seriedad es un blanco muy fácil para el humor, porque todo lo que se inviste de eso, de seriedad y de esa llamada constante a la seriedad, ¿no? Seamos serios, hablemos con seriedad, esto es un circo, no nos tomemos esto a broma, pues es muy fácil que se convierta en blanco de la risa, ¿no? Porque cuanto más serio es uno, antes el ejemplo del tropezón, ¿no? Cuanto más digno se muestre uno, cuanto más serio y firme vaya, al tropezar va a ser más objeto todavía de la risa, ¿no? y de la burla. Que tropiece un niño no nos hace demasiada gracia, que tropiece, pues no sé, pues un catedrático que va con sus libros lleno de dignidad, pues seguramente, como también representa el poder, ¿no? Pues nos va a hacer mucha gracia. Entonces, bueno, pues sí, es que además yo creo que cuanto más serio se pone uno, más se nos afila el colmillo, ¿no? Para decir ahí, a ver cuándo te la pegas o a ver cuándo te equivocas, porque vamos a reír todos muchísimo, o qué fácil me va a resultar reírme de ti, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, la seriedad y la marcialidad con que se comportan en los desfiles militares, o estos movimientos que tienen los militares, ¿no? Cuando dicen, eso ya es cómico en sí mismo, porque cualquiera se ríe, ¿no? Delante de ellos, pero o esta cosa así seria del ¡ah, sí, sí, señor! ¡Ah, en sí misma ya es un chiste, pero ¿qué haces? En el momento se desmonta así, cuando dice, ¿por qué hablas así? ¿No? ¡Señora, vamos a del Guadalajara! Hitler era cómico. Chaplin lo copió antes de que hiciera todo lo que hizo. Era un farsante. Ahora no tiene gracia. Pero realmente yo me imagino en aquel momento que mucha gente, cuando lo viera hacer esas cosas, diría, Dios, tonto. Lo que pasa es que luego fue un tonto muy peligroso. Pero ese exceso de autoridad se desmonta enseguida, incluso sin necesidad de hacer un chiste. Ya cuando lo ves y te quedas mirándolo, te hace gracia. Porque dices, es más tonto que yo. y no lo sabes. Es el problema, que no lo sabes. Porque si te miraras al espejo, dirías, ¿quién es el imbécil ese? Eres tú. Bueno, pues esa capacidad para reírse de uno mismo yo creo que podría ser muy útil para que se dieran cuenta de lo ridículos que son, ¿no? Pero, bueno, sí. Ya está, no me enrollo más. Sí. Mira, esta semana le han dado un más a payasos de hospital. Tú que has trabajado en Payasos Sin Fronteras, a mí me gustaría hacerte una pregunta así un poco personal. Venga.
¿dónde encuentras... ¿Salís, por favor? Tenemos que hablar. ¿Dónde encuentras la energía, el motor así para poder enfrentarte a la calamidad desde tu posición de humor, de humorista, de payaso, sin perder el punto de verdad que tienes que tener así como payaso también? Pues a lo mejor entronca con la pregunta de antes relacionada con el aula, ¿no? En el fondo quizás sea una máscara también. Cuando estás actuando en un sitio complicado en ese sentido, ¿no? O como puede ser un hospital o en un campo de refugiados, hacer el payaso es precisamente lo que te protege, lo que te alivia porque es el camino que encuentras para conectarte y porque de pronto cuando se produce la risa tú mismo dices, bueno, venga, pues hemos salido de esta situación incómoda, que es estar con alguien que lo está pasando mal. Cuando estás con un enfermo en una habitación, pues igual ocurre, ¿no? En el momento en el que se produce la primera sonrisa, dices, ya tengo el hilo o la vereda por la que transitar, porque he conectado con esa persona. Es una herramienta. Sí, o sea, ¿cómo superas la pena? Pues seguramente riéndote, sin más. No elaboras ningún tipo de preparación. Dices, bueno, pues voy a entrar a la acción, ¿no? No sé, pues si entras a una habitación donde hay gente que está mal, lo primero es pedir permiso, porque pues te tienen que dar permiso para reírte y porque a lo mejor no tengo ganas de reírme ahora, entonces respétame. Pero si entras y dices, hola, ¿qué tal? ¿Puedo pasar? Te dicen, pasa. Muchas veces te encuentras con el no, y si es un niño, pues porque a lo mejor le das miedo. Entras así, hola, ¿qué tal? Con la nariz y dices, vete a la mierda. Me das miedo, no quiero que entres. Adiós. A lo mejor al rato oyen que está sonando una música en otra habitación y preguntan qué es eso. Ah, son los que han venido antes que no querían. Ah, puedes venir. Eso nos pasó una vez en una habitación en Irak, en Bagdad, pues había habitaciones en las que no querían que entráramos. Y luego pues se asomaban al pasillo porque estábamos tocando una canción o cantando en otra habitación y de pronto, era eso lo que querían, pues oye, sí, que vengáis, ¿no? Ante el desconocimiento, no sé quién eres, no sé qué quieres, pues no entres. Pero claro, el medio que utilizas es la acción, es decir, bueno, pues yo lo hago si me dan permiso y una vez que me dan permiso, pues se va como consiguiendo en ti, decir, bueno, pues mira, parece que funciona esto, ¿no? Es verdad que a veces no lo pasas bien, pero es haciendo el payaso como menos mal lo puedes pasar. A veces te tiran piedras, eso pasa también. O sea, no es que el payaso abre todas las puertas. A veces no gusta. A veces estás haciendo algo y los niños empiezan y te tiran una piedra. Y entonces es el momento en el que de mirarte y decir, ve cortando. Cortamos. Venga, chavales, hasta luego. Sí, porque son lugares donde hay mucha violencia. Entonces la forma que tienen de relacionarse con el artista muchas veces es esa, ¿no? No es tampoco la panacea que llegues a los sitios y digan qué gracioso soy, qué majetes, no, a veces pues eres un intruso y hasta que te aceptan pues no es el bálsamo de Fierabras. O sí. Sí, perdón. Cuando tú no tienes ganas de reírte, cuando tú no estás bien, cuando tienes que hacer reír porque además es tu trabajo, pues me imagino que también te pones la máscara. Sí, claro. ¿Cómo lo consigues? Porque no siempre es... No te la pones. Ya está. Sí, eso es. Es como eso es que vosotros lo tendréis que hacer muchas veces. No tienes ganas de entrar a clase o te ha ocurrido algo que no te
que preferirías estar en tu casa o irte a tomar un café con un amigo o una amiga para desahogarte, pero tienes que entrar en clase y tienes que entrar y pues igual, entras al escenario o sales y ya está, y lo haces sin ganas, pero bueno, pones el piloto automático un poco, es un oficio también, no volviendo a la terminología religiosa, no hay que estar en estado de gracia, es un oficio. El que hace zapatos los hace llorando o riendo, y el que hace reír pues también a veces no tiene ninguna gana, pero lo haces y funciona, ¿eh? Yo sí, en situaciones complicadas dices, no, es que no tengo cuerpo, y pues bueno, pues no lo tendrás, pero lo tienes que hacer, y sales y tú, pues ya está, ya lo he hecho. Y tampoco te genera un problema de conciencia. Hay gente que sale al escenario el día que se ha muerto su madre y dice, pues qué falta de respeto a tu madre, ¿no? Es que mi trabajo, y tengo que hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues es un oficio. Ana. Hablando de profesionalidad, ¿a ti qué te hace reír? ¿Y a ti? A mí me hace reír, pues no sé, muchas cosas. Muchas cosas. Me gusta mucho el mundo de la infancia, por ejemplo, ¿no? Me hace mucha gracia. Cómo se relacionan con el mundo, ¿qué más me puede hacer reír? Pues la seriedad impostada también me hace mucha gracia. Bueno, los chistes en general creo que son una invención maravillosa. Yo no sé contarlos. Y creo que son una manifestación cultural de primer orden, porque aparecen al segundo de haber ocurrido, por ejemplo, una desgracia, ¿no? Y obedecen, yo creo que a una necesidad esa de recomponernos y de desvirtuar muchas veces la realidad y decir, bueno, mira, vamos a mirarlo de otra manera, vamos a reírnos de lo que aparentemente no deberíamos reírnos. Esos chistes que cuentas así en petit comité, diciéndome, jaja, pero no, esto no lo cuentes, no lo digas mucho, ¿no? Porque esto es muy irreverente. Bueno, me hacen reír muchas cosas. Yo mismo, ¿no? Cuando, no viéndome actuar, pero sí viendo lo que me pasa. Esta mañana me he reído porque me he ido a lavar los dientes con una crema para... sí, pero es que tengo mal el dedo, entonces me estoy dando una crema que es, pues eso, es médica, no es cosmética, es una crema para relajar, y yo digo, qué malo está esto. Y entonces digo, espérate. Y digo, pues esto es el árnica o lo que fuera. Entonces, bueno, pues esa estupidez me ha hecho reír esta mañana. Digo, pues empiezo bien. Empiezo bien el día. Sí. Sí, pues yo me reiría mucho de la monarquía, me reiría mucho de Juan Carlos I, porque creo que hay esa inviolabilidad que existe en la Constitución, se ha trasladado a una intocabilidad por parte de la sociedad, de algo que hay que discutir y que hay que hablar. Nadie nos ha preguntado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que da miedo, por otra parte, hacerlo. Todavía hubo unos años en los que no se mencionaba el tema, no se podía hablar porque, bueno,
era sagrado, poco menos que la familia real, y no se podía hablar de ellos. Ahora que claro que ellos mismos se han encargado de desmontarse a sí mismos, pues ahora es como que, bueno, pobrecillos, ¿no? Se pegan tiros en los pies y hacen cosas. Y dice, joder, este hombre que es que no lo iba a volver a hacer y no iba a volver a ocurrir, pero... Y él mismo se hace un chiste tremendo y graciosísimo cuando dice que todos somos iguales ante la ley. Pues dice, hombre, macho, pues si tú eres inviolable. Y además luego lo hemos visto, ¿no? Cómo no se te puede juzgar. Ese es un tema, me parece... Ayer, o antes de ayer, hablaba con un dramaturgo que ha escrito una función sobre Felipe III y el duque de Lerma, en el que se habla de la corrupción en la monarquía. Bueno, pues esa función resulta que hay gente que cuando se la llevas dice, hombre, es que de esto no se puede hablar, porque dices que se va a entender que estás hablando de la actualidad. Dice, claro, es que es lo que se va a entender, tú lo has pillado, ¿no? Pues es que es lo que quiero. Y dice, no me voy a meter en esto, no me voy a meter en esto porque es incómodo. Por ejemplo, ese es un tema. Pues, ostras, es difícil, porque es un tema ese sí que es espinoso, pero yo creo que hay que abordarlo, o no estaría mal, el de la pederastia. No es un tema nacional esto, es un tema internacional, pero en nuestra función en Madrid aparece un cura pederasta y cada vez que él habla hay risas pero muy incómodas. Es como que esto es demasiado serio, ¿no? Y es verdad. Pero ¿por qué no podemos poner en el escenario a eso? Porque antes decía, pues a lo mejor en una iglesia yo no voy a ir a decirle al señor nada, pero en un teatro, ¿por qué no puedo plantearlo? Porque sigue como siendo, que a lo mejor no vendemos tantas entradas, ¿no? Porque resulta que la gente se va a sentir incómoda. Entonces, bueno, esos dos temas me han venido ahora así a la cabeza. La corrupción me parece que es un tema que hay que no abandonar, porque hay que frecuentarlo constantemente para recordarnos que somos muy corruptos en general y que conviene no dejarse llevar por el, bueno, si total, tampoco me lleve esto, si no lo hago yo se lo voy a dar a otro, y además, ¿qué más da? Joder, 1 millón de euros, pues total, pues, bueno, pues, bueno, ya es un tema que está, sí, las enfermedades también, la muerte, pero bueno, son temas ya muy clásicos, sí. Pero del momento, pues yo hablaría de eso. Me gustaría hablar del rey, ¿no? De hecho, para la función que vamos a representar en Mérida, que es Las nubes de Aristófanes, pues yo pensaba proponerle al director que, aunque no lo hiciéramos demasiado explícito, tomáramos como referencia al rey Juan Carlos, a la hora de un ser que está buscando constantemente, bueno, y la propia monarquía, el propio rey, acá es que como tenemos 4, no quieres, pues toma, 2 tazas. Pues intentemos establecer un paralelismo, porque de lo contrario me parece que queda el tema como demasiado deslavado, ¿no? Nos reímos de los sofistas porque son capaces de defender lo uno y lo contrario. Vale, pues vamos a reírnos de sofistas reales, ¿no? No hace falta mencionarlos. Lo mismo que no hace falta mencionar a los Borbones cuando hablas de los Austrias, porque hablamos de lo mismo, pues no menciones a Juan Carlos I si no quieres, por no meterte en líos, pero intenta orientarlo hacia allí para que la gente cuando lo vea no piense que estás hablando de algo abstracto, sino de algo muy concreto, ¿no? Que Aristófanes escribía para reírse de Sócrates, pues ¿por qué no utilizar la comedia de Sócrates, o sea, de Aristófanes, para referirnos a un ser con el cual estamos conviviendo en este momento, ¿no? Porque si no todo queda como muy así, la comedia, que riéndose de lo abstracto, del sofista. Bueno, pues hay sofistas, pues, un tío que sale en la televisión diciendo que somos iguales todos ante la ley, yo soy igual que vosotros, yo también sufro las consecuencias de la pandemia,
vivo en la Zarzuela y tú vives en un piso de 40 metros, pero somos iguales, ¿eh? No pasa nada, yo también estoy sufriendo. Son cosas que dan risa, por no decir otra cosa. Bueno, no sé, quizá me esté significando mucho. ¿Eh? Sí, no sé, política, no sé qué. Bueno, sí, eso. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, sí. Que muchísimas gracias y enhorabuena por hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, estamos cada vez más metidos en nuestros teléfonos móviles y en el mundo virtual, y propiciar encuentros presenciales y reales en los que mirarse a los ojos y poder debatir en el pasillo y poder comer juntos y todas esas cosas, yo creo que es algo muy necesario. Así que enhorabuena. Bueno, antes de que os vayáis así en desbandada, porque ya ha terminado Pepe, recordaros algunas cosas de la organización.